Hola a todos, hoy os voy a enseñar cómo me hago el pelo porque muchas veces ya me habéis preguntado qué tintes usaba, que cómo me decoloraba, los peligros, la decoloración, todo eso, así que al final pues ya que me iba a repasar todo el color y decolorarme las raíces, pues he decidido grabarlo para poderoslo enseñar, así que ahora veréis todo el proceso y después os daré algunos consejillos sobre la decoloración, sobre los tintes, sobre cómo mantener el color y todo eso. Y ya está, empezamos. Vamos a necesitar aceite de coco, agua oxigenada de los volúmenes correspondientes y polvos decolorantes, un bol de plástico con una brocha, guantes de látex, champú, acondicionador y los tintes o mascarillas de color que queramos. El aceite de coco es lo primero que uso la noche anterior para untarme la cabeza, sobre todo en mi caso las raíces, ya que es lo que me voy a decolorar, pero en los largos también como tratamiento hidratante. Me hago una trenza para evitar que se enrede mientras duermo y a la cama. Para la decoloración utilizo un bote pequeño de agua de 30 con su correspondiente sobre de polvos azules. Utilizo champú para diluir la mezcla ya que 30 volúmenes es bastante potente y además al hacerla más suave es más fácil de lavar después. Yo siempre recomiendo dividirse el pelo en 4 secciones para facilitar la aplicación. Aseguraos de que el pelo está bien desenredado, poneos los guantes y al lío. Este es el tono final. Es normal que la parte más cercana al cuero cabelludo quede más clarita que lo demás, pero como voy a poner un morado oscuro es suficiente con este color base. Para el morado utilizo las mascarillas de color de Nirbel, la fucsia y la azul, y las mezclo hasta conseguir el color que me gusta. Para asegurarme de que tengo el color adecuado, pinto con la mezcla en un trozo de papel higiénico. Como la mascarilla no sabe si va para el pelo y no tengo que darme tanta prisa, aquí me hago secciones de pelo. Además tiene una textura muy fácil de aplicar. Primero extiendo con la brocha y luego masajeo con la mano para que no queden zonas sin piel. Para empezar a hacer el degradado de color hacia las puntas, añado acondicionador blanco al morado que estaba usando. Y también un poquito de azul. Como los largos aún mantienen un azul bastante decente, no me molesto en asegurarme de que están totalmente empapados de tinte. Lo aplico por las capas de pelo más superficiales y masajeo. Para los largos utilizo un poco de mascarilla azul con mucho acondicionador. Al aplicar el azul lo superpongo al morado para que se mezcle el color y salga bien degradado. Sigo añadiendo acondicionador para aclarar hasta las puntas un poco más. Y ¡tachán! Resultado final.
Como os he dicho antes, os voy a dar una serie de tips o consejitos, así que nada, empecemos por el tema de la decoloración. Lo principal es saber que la decoloración siempre daña el pelo. No hay un tipo de decoloración que no te haga nada. Lo que sí que puedes hacer es prepararlo, cuidarlo mucho antes y después para que esos daños no sean tan catastróficos y que el pelo se vea normal, no tiene por qué verse tan castigado. Conozco gente que utiliza en vez de decoloración aclarantes de estos que venden en supermercados, pero la mayoría de aclarantes que yo conozco por lo menos tienen una parte de decoloración y otra parte de pigmento para ayudar a conseguir ese tono que suele ser rubio clarito final. Por eso yo siempre recomiendo mejor una decoloración que no te va a poner nada de pigmento, porque después es más fácil que al ponerte un color fantasía te quede el tono que querías y no se mezcle demasiado con amarillos. Para prepararte el pelo, como he hecho yo, siempre recomiendo ponerse aceite de coco primero. Lo que hace el aceite de coco, si habéis visto el vídeo sobre cómo me cuido el pelo, pues ya lo sabréis, es evitar que se reseque tanto cuando lo estás decolorando. Sí o sí se va a resecar el pelo, la decoloración es potente, es lo que tiene, pero si llevas aceite de coco se reseca un porcentaje, quizá no muy grande, pero se reseca menos y yo lo noto bastante. Luego ya esto yo no lo uso porque es muy caro y no tengo dinero para pagarlo, pero si alguien se puede permitir Olaplex, no sé si lo conoceréis, os dejaré un link abajo donde lo podéis comprar y comprobar los precios y demás. Es bastante caro, pero eso sí que es una maravilla porque reduce el daño en un 90%, un 99%, algo así. Otro consejo que os doy es hacerlo siempre con ayuda. Los tintes, si son semipermanentes o si son mascarillas de color como lo que uso yo, ya no es tan necesario porque no te resecan el pelo, no te lo dañan, pero la decoloración hay que ponerla rápido y a partes iguales por todo el pelo. El problema que puede haber si te lo haces tú solo es que si no vas rápido, una parte de la cabeza te va a decolorar quizá demasiado tiempo y se te va a quemar más, y igual la parte que hayas hecho más tarde se te queda todavía oscura. Por eso siempre recomiendo que busques ayuda de alguna amiga o de padres o de quien sea. Otra cosa súper importante, que yo considero súper importante, es organizarse bien. El tema de hacerte las particiones de la cabeza y demás, a mí al menos me sirven de muchísimo, porque si me centro en que esté totalmente pringado una zona así de pelo, me aseguro mucho mejor y voy más rápido que si intento abarcar toda la cabeza de una. Tercer consejo, nunca utilicéis decoloración de 40. Da igual que tengáis el pelo negro azabache, vale más la pena que hagáis una de 30 y vayáis haciendo más adelante decoloraciones de 20 o incluso dos de 30 y luego de 20, pero la decoloración de 40 no es que aclare más, sino que aclara más rápido, y al aclarar más rápido también estropea mucho más el pelo. No vale la pena. La diferencia entre la de 30 y la de 40 en resultados lo único que hace es que la de 40 daña más el pelo, así que por favor siempre utilizad como mucho de 30. Y si es posible, es mejor que os hagáis una semana una decoloración de 20, os cuidéis el pelo y a la semana siguiente hagáis otra decoloración de 20, que es lo que suelo hacer yo realmente, o a veces incluso con una de 20 me es suficiente. Pero bueno, esta vez pues tenía de 30 y es la que utilicé, y de todas formas, como habéis visto, la he diluido con champú. Siempre me gusta diluirlas con champú porque tienen una textura mucho más fácil de aplicar y de repartir por la cabeza, y además al bajarle un poco esa potencia, para mí me da de sobra. Otro punto importante es que si tenéis ya zonas decoloradas, tengáis muchísimo cuidado al bajar la decoloración. Yo, por ejemplo, como habréis visto, tenía la raíz pues igual por aquí, no sé, he ido con muchísimo cuidado de que al poner la decoloración no sobrepasara esa línea de la raíz, porque me daba mucho miedo que en esa parte se rompiera el pelo, que puede pasar. El quinto punto es que el pelo siempre después de una decoloración va a estar mucho más sensible que de normal, pero esta sensibilidad se irá quizá a la semana o cosas así. Durante ese tiempo, cuidaoslo como si fuera oro. Tened mucho cuidado al peinarlo, sobre todo si os habéis hecho los largos. Si estamos hablando de las raíces ya pues no tiene tanto, las raíces suelen ser bastante más fuertes, pero si os habéis decolorado el largo, tened mucho cuidado esa primera semana, sobre todo al peinároslo. Intentad lavaroslo lo menos posible porque es bueno, la grasita, el aceite que crea el cuero cabelludo es sano para el pelo, así que si durante esa semana podéis aguantar sin lavároslo, mejor. Y ahora entramos en casi el peor destrozo de todos, que sería el pelo chicle. El pelo chicle ocurre cuando tú tienes el pelo tan decolorado que coges un mechón, sobre todo pasa cuando está mojado, y lo estiras y chicle, o sea, te lo llevas, se va estirando. Cuando pase esto, que no cunda el pánico, no lo toquéis, no lo estiréis, dejadlo estar. Esperad a que se seque. Nunca, nunca, nunca os peinéis con el pelo mojado y no escatiméis en productos de cuidado del pelo y mascarillas
y aceites y lo que sea. Ese pelo que ya está tan saturado de producto químico y tan quemado, no lo puedes curar, no puedes hacer que deje de estar chicle, a no ser que utilices, pues no lo sé, no he probado lo que os he mencionado antes, el Olaplex, pero quizá eso serviría de algo, pero ya os digo que es muy caro y no está a mi alcance, así que no lo puedo probar. Pero en principio ese pelo ya no tiene salvación. Esto no quiere decir que haya que cortarlo sí o sí, porque sí que puedes, a base de aceites, de mascarillas, de cuidarlo mucho, puede dar el pego, se puede ver perfectamente bien. A mí, por ejemplo, me pasa desde que fui a la peluquería, ya si habéis visto ese vídeo pues me entenderéis. La parte de fuera del pelo tengo algunos mechones que cuando acabo de salir de la ducha sí que se me quedan chiclos. O sea, yo estos mechones me los estiro y me asusto porque se estiran bastante. Pero es lo que os he dicho, intentad no tocarlo, nunca os peinéis con el pelo mojado. Tened mucho cuidado porque cuando el pelo está así es muy fácil que se rompa y nada, poco a poco irá creciendo y a base de que vaya creciendo y lo sanéis, con el tiempo todo llega y ya volveréis a tener el pelo sano otra vez. Hablando de pelo sano, si queréis tener el pelo en unas condiciones perfectas es imposible si lo queréis decolorar, porque un pelo decolorado nunca va a estar tan sano como uno natural al que no le hayáis hecho nada. Pero lo dicho, si lo cuidáis bien, si tenéis cuidado, se puede ver precioso y bonito y no tiene por qué parecer un pelo paja ni por qué estar sequísimo ni nada. Como punto final os diría que no le tengáis miedo a la decoloración, pero sí mucho respeto, porque es algo muy peligroso pero no imposible. Así que ya sabéis, mirad muchos vídeos, pedid ayuda y poco a poco cuidaoslo mucho, antes y después, y no tendréis ningún problema. Lo siguiente de lo que voy a hablar es la mascarilla de color que utilizo para teñirme, y es que conozco a muy poca gente que se tiña con mascarillas de color. Para los buenos resultados que se consiguen me sorprende. Yo también pensaba al principio que las mascarillas de color duraban bastante menos que los tintes semipermanentes, pero es la primera vez que llevo el azul, sí que es verdad, igual es simplemente que es un color que coge muy bien, pero yo tiñéndome con mascarilla el pelo me aguanta sin necesidad de repasos meses. Llevo casi 2 meses con el pelo azul y sí que es verdad que se va haciendo más clarito, pero en ningún momento me ha tirado a verde feo. Quizás se me han quedado algunos mechones medio turquesas, pero nada problemático. Además, uno de los pros que tiene la mascarilla es que no solamente te da color, sino que también te nutre el pelo y te lo deja más bonito y más suave. Y otro punto que veo a favor es la comodidad de que al ponértela con el pelo mojado y tener una textura tan suave, es muy fácil de aplicar y muy fácil de que masajeándote así simplemente te llegue a todo el pelo y no te quede ningún mechón seco por ahí. Y nada, por último hablaros de cómo mantener el color durante más tiempo, que lo dicho, yo precisamente con este color me lavo el pelo cuando quiero con agua caliente, me tiro media hora debajo de la ducha y aún así me ha durado más de 2 meses sin necesidad de repasos. Pero sí que es verdad que he llevado colores como por ejemplo el rosa pastel, que al lavado se me iba, y eso que era tinte semipermanente, no era mascarilla, y cuando llevaba ese color lo que hacía era esperarme lo máximo posible a lavármelo. Y si tenéis un color así que al lavado se os va, intentad lavar el pelo lo menos posible, no os preocupéis, de hecho los aceites y las grasitas del cuero cabelludo son buenas para el pelo, es sano. Por supuesto, lavarse el pelo con agua fría, y esto mismo se aplica pues secador, si te puedes secar el pelo con aire frío mejor, si puedes evitar planchártelo o rizártelo mejor y este tipo de cosas. Y ahora sí que sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de algo. Si tenéis algo que añadir a los consejos que he dado o al proceso o lo que fuera, ponedlo por los comentarios, así como si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta. Y nada, acordaos de darle manita arriba, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!